¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Semana en la Cámara. Momento de revisar los temas que fueron analizados y discutidos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. A continuación, nos quedamos con los temas discutidos el día lunes 29. La Cámara aprobó por 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones y despachó a ley el proyecto que fija una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 UTM por no cumplir con la obligación de sufragar. Es decir, una cifra que oscila entre 34.000 y 104.000 pesos aproximadamente. Esta multa no se aplicará a quienes el día de la elección estén enfermos, ausentes del país, en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación, desempeñen funciones encomendadas por la ley electoral o ciudadanos con discapacidad. El respaldo transversal, fruto del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y parlamentarios de distintos sectores, fue relevado por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro, y el diputado Diego Ibáñez. Todas las tratativas que tuvimos con la ministra Lobos hoy día dieron resultado. Valió la pena esperar hasta el día de hoy para haber conseguido un buen acuerdo. No existe mejor política que la política en base a los acuerdos. Y eso es lo que hemos conseguido el día de hoy. Eso es lo que hemos podido ver en una votación tremenda que efectivamente lo que hace es darle vida, hacer verbo a esa constitución que nos mandataba a tener una ley como la que sacamos el día de hoy. Sin duda hoy día nos vamos más tranquilos de que los chilenos y la gran mayoría de las personas van a ser aquellos que eligen un presidente, diputados, senadores y por lo tanto esas autoridades electas en la próxima elección y las que vendrán tendrán un respaldo aún mayor que las que tienen hoy día estas autoridades. El acuerdo a mí me convence, el acuerdo que por un lado establece la multa por no votar y por el otro lado aumenta los requisitos a los migrantes para ejercer el derecho a voto. Creo que es justamente esa ecuación la que estamos esperando para que estén las reglas claras para todas las elecciones venideras. Y también a ley, tras sumar 142 votos afirmativos y 4 abstenciones, se remitió la reforma constitucional que dispone que los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos podrán ejercer el derecho de sufragio. Este cambio se aplicará solo a partir del año 2026, por lo que no regirá para la elección de noviembre. Ambas normativas fueron destacadas en términos globales, pese a que hubo reparos, planteados entre otros por los diputados Stefan Schubert y Joana Pérez, dado que estos cambios se materializan a puertas de una elección. Hoy tenemos una norma que tiene una sanción como siempre debió haber sido. Esto tomó mucho tiempo y es una vergüenza para este Congreso el que ya estando en un proceso electoral estén recién estableciéndose las reglas, pero lamentablemente así es la realidad que ha ocurrido en nuestro país. Así tuvimos también un oficialismo que titubeó, que incumplió un compromiso y que hizo que llegáramos a esta fecha recién a establecer una sanción por aquellos que no vayan a votar, dado que la Constitución obliga a ir a votar. Nunca más podemos estar legislando a última hora. Que nunca más un 30% decida por un 70% y no reforcemos la democracia oportunamente. No da lo mismo llegar a último minuto con un proyecto que sí, hay una amplia mayoría, pero también hubo una imposición por parte del gobierno y lo aceptamos porque creemos en los acuerdos, creemos en las mayorías y hoy día se reflejaron, lo valoramos. Pero creo que en futuros gobiernos debe aprenderse esta lección. La reforma despachada por la Cámara indica que los extranjeros solo se considerarán avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Con todo, durante el periodo de avecindamiento no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier periodo de 12 meses. La Cámara aprobó solo en general, por 139 votos a favor y 5 abstenciones, el proyecto que permite a trabajadores con contratos superiores a 30 días contar con permiso laboral para realizarse el examen que detecta la bacteria precursora de la aparición del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es actualmente la tercera causa de muerte por tumores malignos a nivel mundial y la primera en Chile. Por tanto, su detección temprana se estima fundamental para garantizar la sobrevida de los pacientes. Así lo resaltaron las diputadas Ana María Gasmuri y Marcia Rafael.
Sabemos que el detectar precozmente, el prevenir en ese sentido es la mejor herramienta. Entonces este proyecto de ley del diputado Palma, que hemos apoyado, ¿cierto?, porque nos parece muy relevante, va en la dirección de facilitar que las trabajadores puedan tener un día libre que no le afecten su salario, ¿cierto?, para poder hacerse los exámenes correspondientes. Cuando se detecta tardíamente ya esto ha avanzado y sabemos lo que finalmente la posibilidad de que esto termine en una muerte crece muchísimo. Por eso es que estamos preocupados porque, como les decía, tenemos los peores índices de América Latina en este tipo de cáncer en particular. Que es un proyecto que es muy simple y es muy eficiente. Sin duda el cáncer gástrico es una de las principales muertes por cáncer en nuestro país, en el mundo y en nuestro país. Y si tenemos la posibilidad de poder diagnosticar a tiempo, salva vidas. Creemos que es sumamente importante porque la muerte o los malos resultados de un cáncer gástrico dependen absolutamente de la eficiencia con que se consiga el diagnóstico. O sea, un diagnóstico a tiempo te permite salvar vidas y eso yo creo que es sumamente importante. Pero además es importante también porque permite la eficiencia también en los recursos de salud. O sea, en la medida que podamos detectar a tiempo este tipo de cáncer, hay un gasto de eficiencia muy importante para el Ministerio de Salud. Así que creemos que por todos lados tiene ventaja. El proyecto de ley retorna ahora a la Comisión de Trabajo para analizar las indicaciones presentadas en sala. Un total de 3 iniciativas se discutieron en la sala el día martes 30. Identificación de restos humanos, plásticos de un solo uso y actividad física en los establecimientos educacionales. De inmediato, pasamos a revisarlas. La Cámara remitió a segundo trámite al Senado la moción que introduce cambios en la ley que regula la entrega de productos plásticos de un solo uso, entregando mayor flexibilidad al uso de elementos diferentes al plástico en los establecimientos gastronómicos. En esa línea, se aprobó una indicación que permite la entrega para consumo al interior de los establecimientos de productos de un solo uso compuestos de madera, papel y o cartón certificado, que tengan el carácter de biodegradable. El diputado Jaime Araya explicó la necesidad de avanzar en esta modificación. Puesta en vigencia la ley, que queda muy poco tiempo para aquello, lo que va a ocurrir es que se va a prohibir la utilización de cualquier producto de un solo uso en cafetería, en todas las áreas de la gastronomía, y eso va a tener un impacto muy negativo en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Por lo tanto, este proyecto lo que busca es hacer una adecuada distinción entre lo que son plásticos de un solo uso que están prohibidos, que este proyecto de ley prohíbe, persigue, y lo que son materiales de un solo uso, como podrían ser, por ejemplo, revolvedores de bambú, que se usan muchísimo en las cafeterías, los vasos de polipapel y un montón de artículos, incluso hoy día, como por ejemplo son los servicios que se pueden comer. El texto además incorpora una precisión referida al consumo fuera del establecimiento, permitiendo la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintos del plástico o plástico certificado. No obstante, el diputado Félix González, que votó en contra de la moción, recalcó que hay que aplicar la ley vigente. Ya tenemos una ley que está vigente y que tiene que además aplicarse en unos meses más para los restaurantes, de manera de que los restaurantes, cuando venden comida dentro del local, no puedan usar productos de plásticos de un solo uso, ni tampoco productos desechables. No tiene sentido que usen productos desechables si están dentro del establecimiento. A diferencia de cuando es para llevar comida, y ahí sí se permiten productos desechables distintos del plástico. Esa ley ya está vigente, ya está aprobada por el Congreso, sufrió un retraso por una ley que nosotros tuvimos en contra también hace unos meses atrás, porque el gobierno no había hecho el reglamento, y ahora lo que corresponde es aplicarla. Por eso estamos en contra de este proyecto, que lo que hace, tiene un nombre bonito, pero lo que hace en el fondo es retrasar y liquidar, hacer inaplicable esa parte de la norma que ya, como digo, es una ley vigente. La norma establece un plazo de 6 meses para la entrada en vigencia de la ley, una vez publicado el reglamento respectivo. A tercer trámite se despachó la iniciativa que indica que los establecimientos de educación parvularia promoverán la práctica de juegos activos, mientras que los de educación básica y media instarán a la práctica regular de la actividad física y deporte a fin de fomentar el hábito de una vida activa y saludable. El texto también insta a los establecimientos educacionales a incluir la práctica de actividades físicas, deportes o juegos en sus planes de gestión de la convivencia educativa a través del desarrollo de metodologías activas y participativas.
Además, plantea la promoción de al menos 60 minutos diarios de juegos, actividad física o deporte que se realizará a lo largo de la jornada educativa y en coherencia con el proyecto educativo. En el debate, las opiniones mayoritarias apoyaron la propuesta, estimándola relevante para fomentar una vida saludable de niños, niñas y adolescentes, como planteó la diputada Daniela Serrano. Bueno, para nosotros es un proyecto de ley que es muy relevante, puesto que no solo encasilla a educación física como la única actividad deportiva que hacen nuestros estudiantes, sino que establece una obligación de 1 hora para todos los establecimientos educacionales, 1 hora a la semana, entendiendo que la actividad física no necesariamente es un deporte, por ejemplo, de alta competencia, sino que es actividad física justamente para poder fortalecer hoy día cómo enfrentan la vida los estudiantes, cómo van a envejecer también en el futuro y por tanto también cómo pueden a través de este tipo de relación de actividades fortalecer la convivencia educativa. Nosotros creemos que es un avance, sin embargo también hay una salvedad que se hace durante el debate de la sala que habla justamente de cómo habilitamos de mejores condiciones para que se establezcan estas actividades. En esa última línea, la diputada Erika Olivera reafirmó la necesidad de que exista mayor compromiso de parte del Estado para lograr implementar este proyecto. Tiene una buena intención, lo que busca es que los establecimientos educacionales estimulen y a través de la actividad física y el deporte promuevan también el movimiento para los niños, las niñas y los jóvenes que están dentro de los establecimientos educacionales. Cuestiones que defendemos y que vamos a aprobar. Pero también el llamado que por lo menos yo hice en sala es al Ejecutivo, porque este tipo de proyectos que si bien tienen una buena intención, la pregunta por lo menos que yo me hago es cómo se va a ejecutar. Y que es una de las cosas también que alcancé a decir en una de las comisiones de educación a la que pude asistir. Y entonces la pregunta fue cómo se va a ejecutar, cómo se va a implementar, cómo se va a financiar, si hay financiamiento para esto o no. El proyecto también contempla medidas tendientes a facilitar espacios para realizar actividad física, formación continua para todos los profesionales y asistentes de la educación, entregar directrices desde la autoridad y fomentar una alimentación sana. La Cámara respaldó solo en general, con 71 votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones, el texto que dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, el Servicio Médico Legal llevará a cabo exámenes para identificar los restos de personas bajo su custodia, incluso sin la necesidad de una orden judicial previa, dando prioridad a aquellos casos que involucren violaciones a los derechos humanos. El diputado Johannes Kaiser destacó que la iniciativa, de su autoría, acelerará los procesos de identificación, eliminando barreras burocráticas. Eso significa que damos un tremendo paso adelante para devolverle a las familias de los detenidos desaparecidos, a sus familiares que están desde hace ya más de 2 décadas en el servicio médico legal, sin haber sido identificados por la desidia, la falta de interés y, por qué no decirlo, de repente incluso la mala fe, ya sea de órganos del Poder Judicial o en el mismo sistema político, que ha preferido ignorar este escándalo, este absoluto y terrible escándalo que enluta a tantas personas. Por su parte, la diputada Lorena Pizarro precisó que cualquier proceso de búsqueda e identificación no debe pasar por sobre el rol del Poder Judicial. Se refiere a lograr identificar las cajas que estaban en la Universidad de Chile y que finalmente no tuviesen el trayecto que tiene que tener cualquier investigación judicial, sino que solo identificar restos, como que si aquí, en lo que es la práctica de la desaparición forzada, no hubiese un historial de exterminio que nunca hay que dejar de lado, porque lo fundamental son las garantías de no repetición. Y cuando se busca debilitar el rol del Poder Judicial, lo que se está haciendo es finalmente profundizar la impunidad. El proyecto fue objeto de indicaciones que proponen reemplazar el artículo único del texto para precisar que, en el cumplimiento de sus funciones, el Servicio Médico Legal pueda solicitar a los tribunales de justicia la autorización necesaria para realizar exámenes destinados a la identificación de restos humanos que se encuentren bajo su custodia, cuando existan antecedentes que permitan presumir que dichos restos corresponden a personas víctimas de desaparición forzada ocurrida en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Una segunda indicación plantea que la identificación de alguna de las víctimas por parte del servicio sin la debida orden judicial en ningún caso dará inicio a plazos de prescripción. Y en la jornada del día miércoles 1 de octubre fue un proyecto el que se discutió en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hablamos del subsidio unificado al empleo. Los detalles los vemos a continuación. La Cámara aprobó por unanimidad y despachó el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo, de cargo fiscal y administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que beneficiará a trabajadores y trabajadoras y empresas del sector privado. El mensaje tiene como principios rectores la inclusión proactiva en el mercado laboral, el acceso directo y simplificado y la promoción del trabajo decente y la perspectiva de género. La unificación de la norma que persigue el proyecto fue valorada transversalmente, como plantearon los diputados Jaime Sáez y Renzo Trisotti. Un proyecto que moderniza y unifica los sistemas de subsidio del empleo que hoy día se encuentran dispersos, que son de difícil acceso, que son engorrosos y con una excesiva burocracia. Se enmarca en una lógica permanente de búsqueda de modernización de los servicios que presta el Estado de Chile a la ciudadanía y por lo tanto su aprobación es muy relevante en un contexto en el que el empleo tiene cifra, o más bien el desempleo, se encuentra en porcentajes que son complejos para nuestra sociedad, porque involucra que muchas familias no están en el ámbito de la formalidad o no tienen un ingreso con el cual poder vivir todos los meses. Está orientado en 3 grandes grupos: en jóvenes, en mujeres y en adultos mayores que tengan un 60% de vulnerabilidad y que tengan entre 6 a 8 meses sin trabajo. Claramente no es la solución definitiva, pero creo que es un muy buen paliativo para poder enfrentar y ayudar a todas aquellas personas que efectivamente hoy día no lo están pasando bien, producto de la falta de trabajo. Aquí sí se necesita mayor certidumbre, terminar con la burocracia, terminar con la permisología. Eso obviamente es algo que nosotros pretendemos poder generar, pero hoy día la situación compleja la tienen muchas familias el día de hoy, por lo tanto este proyecto va directamente en beneficio precisamente de ese grupo que hoy día, la verdad, quiere trabajar pero no puede hacerlo. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, explicó que la iniciativa no solo busca recuperar el mercado laboral, sino que también hacerse cargo de los principales problemas actuales, como la crisis del empleo femenino. Que esta es una prioridad y además una herramienta de política pública que va a permitir enfrentar de mejor manera las contingencias laborales del país. Eso también señalando que la preocupación por el empleo por parte del gobierno ha sido permanente. Nos tocó asumir durante la pandemia una situación laboral muy compleja que enfrentamos a través de subsidios como el IFE laboral, el Protege, más de 2 millones de subsidios laborales que se desplegaron en la pandemia que nos permitieron recuperar el tamaño del mercado laboral formal. Hoy día estamos poniendo el foco en empleo femenino sobre todo, que hoy día es la situación quizás más apremiante. La propuesta derivada a segundo trámite al Senado apunta a los grupos que tienen más dificultades para encontrar empleo, como jóvenes, mujeres, mayores de 55 años y personas con discapacidad. El beneficio considera un criterio de focalización socioeconómica del 40% en el registro social de hogares, que no se aplicará a la discapacidad. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Semana en la Cámara, donde revisamos los temas analizados y debatidos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados entre el día lunes 29 de septiembre y el miércoles 1 de octubre. Los invitamos a continuar en nuestra sintonía y nos reencontramos en una próxima oportunidad.